Bueno, vamos a ver lo que resolvió el juez ayer en relación al ciudadano Jorge Cuello. Esta vez el Ministerio Público hizo prevalecer el principio de objetividad, argumentando el miedo insuperable como causa de reacción de Jorge Alberto Cuello Pavón en la muerte de Cristian Josué González y David de Jesús Maradiaga Cuello, quien el pasado viernes lo agredieron de manera ilegítima, increpándolo para el cobro de una extorsión. Bueno, ha concluido la audiencia inicial para Jorge Alberto Cuello Pavón, a quien se le acusó del delito de homicidio y tentativa de homicidio. En esta ocasión el juez número 6 pues le ha decretado un sobreseimiento definitivo, ya que pudo acreditar la legítima defensa. A criterio del defensor, pudo acreditarse la legítima defensa de Jorge Alberto Cuello al comprobarse que estaba siendo amenazado y que las personas de quienes se defendió le exigían un pago de 50.000 empiras como extorsión para no hacerle daño a su familia. Bueno, hubo prueba de cargo, la prueba testifical, hay personas que vieron cómo continuaron los hechos y habían unos antecedentes previos que a él lo habían atacado ya pretendiendo extorsionarlo. Entonces, y luego, como no pagó un impuesto, lo quisieron matar. Pero se acreditó eso. No, la ley prevé que uno pueda defenderse en caso de una agresión ilegítima y que en este momento la autoridad no puede defenderlo. Todos los ciudadanos estamos legitimados para hacerlo. Para este analista jurídico, el Ministerio Público debería siempre actuar de manera objetiva en estos casos que ocurren con bastante frecuencia en los últimos años. Puntualizar es que los jueces siempre han tenido las potestades y la ley los da para actuar en esos casos y declarar una legítima defensa en eso. Lo que sí se ve ahí como extraño es que en este caso pues los jueces estén dando sobreseimientos en los primeros momentos del proceso sin siquiera, desde mi punto de vista, existir una clara investigación y aclarar estos hechos. Según el artículo 24 del Código Penal, se hayan exentos de responsabilidad penal quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otros, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Gisela Jiménez, Telenoticias. Ok, yo ya les resumo con 3 mensajes lo que está pensando la gente. Uno dice, ¿por qué a los delincuentes no se les aplica ojo por ojo y diente por diente? El que a hierro mata, a hierro muere. Y así se depura nuestro país. El otro mensaje, se corre el riesgo de que los ciudadanos tomen la ley en sus manos. El otro mensaje, estoy de acuerdo con el juez que le dio sobreseimiento a esa persona en Guatemala y Nicaragua, lo están haciendo y ha funcionado. No hay delincuencia. Escucho la opinión que tiene el abogado Jair López. Bueno, gracias Renato, un placer estar en su programa. Yo creo que desde el punto de vista procesal y la decisión de un juez, lo importante es que un juez tome decisiones con informaciones suficientes, probatorias, para resolver determinado caso. Eso es lo fundamental, que un juez tenga suficiente prueba para resolver. Aquí estamos hablando de una audiencia inicial, que es la primera audiencia donde se examina alguna prueba, y para que tengamos todos los ciudadanos seguridad jurídica sobre esa decisión adoptada, el juez, sin lugar a dudas, debe tener suficientes elementos probatorios para haber acreditado alguna causa que extingue la responsabilidad penal. Ahí se hablaron de 2 causas posibles, una es la legítima defensa y el otro es el miedo insuperable. Y sin lugar a dudas, estas causas precisamente no generan responsabilidad penal. Lo importante es que haya una investigación suficiente que respalde ese criterio del juez de resolver de esa forma. Porque en etapas tan iniciales del proceso, estamos hablando de una persona que fue posiblemente detenida el fin de semana y a mediados de semana ya se resuelve de manera definitiva a su favor, debe haber suficiente información para que un juez pueda adoptar semejante decisión, es decir, ponerle término fatal y absoluto al proceso. Entonces, legalmente existe la posibilidad, sin lugar a dudas, pero el proceso penal se compone de audiencias que van precisamente preparando la audiencia madre, que es la audiencia de juicio oral y público, donde se desarrolla toda la prueba en toda su extensión y sin lugar a dudas sería un esfuerzo innecesario por parte del Estado
llevar a cabo un juicio oral y público a las postrimerías del procedimiento si realmente no hay necesidad de su evacuación. Lo importante entonces en estas etapas iniciales del proceso es que haya un respaldo suficiente de la investigación desde el punto de vista probatorio para que un juez pueda tener la certeza de resolver y ponerle término fatal a un procedimiento por un hecho de tanta connotación como este. Bueno, y aquí en la audiencia inicial se dio el sobreseimiento. Correcto. Es decir, el escenario es que tenía bien claras las cosas el juez, de que el señor se defendió, que en defensa propia y por temor mató a los supuestos extorsionadores. Es correcto, y la ley prevé esas situaciones, es decir, tanto a nivel de la legítima defensa, evidentemente hay que satisfacer los requisitos de la legítima defensa, debe haber una agresión ilegítima, debe haber una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, y quien se defiende en legítima defensa no debe ser provocador de esa agresión ilegítima. Sí. O sea que esos tres presupuestos, si el juez resolvió por legítima defensa, deben estar debidamente acreditados en esa audiencia inicial para que sea resuelto de conformidad con la misma. Bueno, si hubiese alguna duda es por qué en tan corto tiempo él acreditó todo eso. Bueno, Pero puede haber un escenario que en poco tiempo es correcto. tenga la certeza él de que en efecto se defendió. Ojalá que a eso aspiremos, que en tan poco tiempo la policía de investigación tenga la capacidad suficiente para tener suficientes elementos informativos y que posteriormente un juez pueda resolver de conformidad. Muy bien, vamos a escuchar a don José Marcelino Vargas, que fue el abogado defensor de Jorge Cuello, el hondureño que mató a los dos supuestos extorsionadores y que ayer alegando defensa propia y el otro miedo insuperable. Miedo insuperable, fue sobreseído por un juez. Don Marcelino Vargas, buenos días, lo escuchamos aquí en Frente a Frente. ¿Qué valoraciones tiene ahora de que su cliente fue sobreseído? Buenos días, licenciado Renato, y a los colegas y amigos, trabajo Yair López y a Félix Ávila. Pues bueno, ayer, como usted sabe, se celebró la audiencia inicial. En ella el Ministerio Público planteó que había cometido un delito de homicidio. De hecho, al término de la misma pidió un auto de prisión. Nosotros, naturalmente, pedimos un sobreseimiento definitivo porque en esa audiencia efectivamente se acreditó de que el representado había actuado en legítima defensa. No se alegó miedo insuperable, ¿verdad? No se alegó eso último, de miedo insuperable. No, lo que se acreditó y los hechos indicaban es que había una legítima defensa. Muy bien. Muy bien. Mi representado efectivamente había sido objeto de una extorsión e incluso había sido atacado en su vivienda porque no pudo pagar la totalidad de la extorsión que le exigían. Y estaba en peligro la vida de él, la vida de sus hijos. Pues mire, el viernes anterior, pues sí, mire, y el caso concreto, cuando se produce el acontecimiento ese de la muerte de los dos muchachos, y que sale también uno herido, resulta que él sale de su vivienda, que fue el viernes anterior, al centro de la ciudad a hacer unas compras. Sí, le voy a pedir que, por favor, reduzca el volumen de su televisor, porque eso es lo que está generando un atraso en el audio, en su voz. Reduzca un poquito el volumen de su televisor y contésteme justamente lo que escucha en el auricular. Nárrenos qué fue lo que ocurrió, abogado Marcelino Vargas. Correcto. Pues vea, el viernes anterior, ¿verdad? Él sale de su vivienda a hacer unas compras al centro de la ciudad. ¿Verdad? Resulta que él detecta, cuando iba caminando por el centro, acompañado de un primo suyo, ¿verdad?, que lo seguían 3 personas. En un momento determinado, 2 de las personas estas que lo seguían, ¿verdad?, sacan un arma de fuego y pretenden dispararle.
Y de hecho lo hicieron. Él en ese momento, como ya había detectado la presencia de ellos, se protege en unos vehículos y repele la agresión, con el resultado que conocemos, o sea, 2 muertos y 1 herido, ¿verdad? Eso naturalmente que estamos hablando de una agresión ilegítima, antijurídica en ese momento, y él lo que hizo era repeler esa agresión con el medio que tenía, que era un arma de fuego, que también él fue atacado con arma de fuego. Toda la prueba, incluso un testigo que llevó el Ministerio Público, que estaba en la zona, prácticamente fue conteste en los hechos, ¿verdad?, que ocurrieron de esa forma, de tal manera que, ¿verdad?, el juez resolvió, teniendo en cuenta que en ese momento, que era la prueba, con la prueba que había presentado, se acreditó fehacientemente la legítima defensa y resolvió en consonancia con ella. Correcto. Muy bien. Cada caso deja una lección, y en estos momentos de violencia que vivimos los hondureños, cuando 1, 2, 3, 4 delincuentes fríamente llegan a su casa a robarle y a matar. Sí, le escucho. Mire, hay que distinguir una cosa de la otra. Una cosa es un acto de venganza y otra cosa es un acto de defensa propia. No, correcto. En este caso estamos hablando de un acto de defensa personal. No podemos alentar en la sociedad la existencia de vengadores anónimos, todas estas cosas. O sea, estamos claros de que en el caso particular, aunque había precedentes que él había sido atacado y estaba siendo extorsionado, el hecho concreto se da cuando a él pretenden matarlo y él se defiende. No, él no reacciona a los hechos previos, reacciona al momento como que cuando él es atacado, entiendo que es porque no había pagado la totalidad de la extorsión. Él se defiende de esa agresión. Correcto, correcto. No se defiende de los actos anteriores, porque esos eran hechos pasados y los hechos pasados no dan lugar a una legítima defensa. Así es. En el momento cuando él se defiende es porque está siendo atacado, ¿verdad? Y eso es lo que naturalmente legitima, correcto, darle gasto de una legítima defensa. De no haberse producido ese ataque, pudiera alegarse entonces que por venganza fue que los mató, ¿no? Y ahí no hubiese sido sobreseído. Yo le entiendo, abogado, yo le entiendo. Nosotros hicimos ver los antecedentes, pero el hecho fundamental allí es el momento cuando él es atacado y él repele esa agresión, porque precisamente él lo iban a matar. Y ahí está realmente la prueba de la legítima defensa, no en los actos previos. No, yo le entiendo. El escenario que yo relataba es el que me comentaba así personalmente don Gautama Fonseca cuando fue ministro de Seguridad. Mire, me dice, desde los medios tienen que crear conciencia en la población a que se defienda en sus casas. Le digo, pero eso no es alentar a que la gente compre armas, abogado Fonseca, le decía. No van a creer que lo estoy diciendo porque él está muerto y no va a poder aclarar si eso no es cierto lo que yo estoy diciendo. Confíen en mí, que así me lo decía, en muchas pláticas personales que tuve con el abogado Gautama Fonseca. No, me dice, pero una forma de ir alejando a los delincuentes de nuestras viviendas, dice, de nuestros hogares, es repeler el ataque de ellos.